Muy bien, pues ¿qué les parece si damos gracias? Bien, Marco, ¿quisieras dar gracias, por favor? sí, claro. Gracias, papá, por el amor que nos tienes y por cómo has estado trabajando en nuestras vidas, inclusive desde antes de la fundación del mundo, para traernos a este propósito que tú tienes de hacernos como Jesús, de hacernos tus hijos. Y te damos gracias por todo esto y por lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te pedimos que bendigas esta reunión que vamos a tener, que seas tu Espíritu Santo quien guíe cada palabra, cada pensamiento que se diga en esta reunión y que cumplas tu propósito en nosotros. Eh, Estamos alineados perfectamente con tu intención y con tu propósito y estamos de acuerdo en que nos hagas como Jesús. Queremos ser uno contigo, como te lo pidió nuestro hermano Jesús, que seamos uno con Jesús y contigo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos ahora a retomar el recibir cómo fe es producida en nosotros por el trabajo de revelación, por la operación de revelación, que el Espíritu Santo es exclusivo. No hay otra persona que vaya a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento más que el Espíritu Santo. Y en el proceso de recibir todo esto, estamos cada vez más claros en la importancia de la vida en el Espíritu, ¿verdad? Y el misticismo relacionado a eso está desapareciéndose para que sencillamente quede claro que la vida en el Espíritu es vivir desde mi Espíritu en la comunión con Dios, y que allí es donde todo se opera, allí es donde está mi entendimiento, el entendimiento de la nueva criatura, por supuesto, que ahora somos. Allí es donde están los oídos espirituales, ahí es donde están los ojos espirituales, ahí es donde está y opera la mente de Cristo. Y entonces la transformación que estamos viviendo es el descubrimiento y el aprendizaje y el crecimiento en ser esta nueva criatura. ¿Sí? No en buscar que se reforme la vieja criatura. Ya eso pasó. Ya no somos esa persona. Estamos aprendiendo a vivir en la nueva creación que somos en Dios, que somos en Cristo. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque en la sabiduría de nuestro Padre, Él le cortó un tiempo inmedible, pero yo diría miles de años al proceso, diciendo, termino con la vieja criatura de un golpe al bautizar a cada persona en Cristo, y le hago una nueva persona, le engendro de nuevo, y ahora esta nueva creación, esta nueva criatura tiene que ser criada como un bebito que acaba de nacer, tiene que ser gestada y creada, y luego enseñada a ser lo que es, o sea, a participar en la naturaleza divina. Bueno, la naturaleza divina opera en fidelidad, y nuestra conexión a la fidelidad que Dios es fiel. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que Él es el fiel y el verdadero? Entonces, es fe. Ese es el conector. Y la fe, como ya hemos estado empezando
a ver y hemos escuchado en otras sesiones, es un regalo divino, es ministrado a nosotros de manera constante por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ninguno debemos jamás regresarnos a el concepto humano que tenían los discípulos cuando le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? Porque ellos no entendían el don de Dios, la gracia de Dios todavía, no podían vivirla. Y Jesús les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces las obras de Dios se cumplirían sin ningún problema. Porque cuando Él dijo: le dirías a esta montaña, échate al mar, y lo haría, pues en fe nunca sería algo que tú haces de tu cuenta. Lo entendemos, ¿verdad? No es que yo me pare ante una montaña, ahora vas a hacer esto porque yo te lo digo. No, es que yo escuche lo que Dios dice, y si Él me dice, dile a esta montaña que se mueva, y lo hago porque le estoy creyendo a Dios, entonces la montaña se va a mover porque es palabra de Dios. ¿Sí? Y ellos entonces, sin ningún entendimiento aún de estas cosas, le decían a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Bueno, el Espíritu Santo nos declara que a cada uno nos es dado la medida de la fe, conforme al don de Dios. Y entonces eso quiere decir que no hay nadie a quien no se le ministre fe. Pero la fe tiene que ser recibida y tiene que ser vivida. Y por eso estamos aquí tomando tiempo para entender, bueno, el producto fundamental de revelación no es solamente tener más entendimiento, porque podríamos tener entendimiento y estar llenos de dudas y de incredulidad. Ah, pues sí, ya entiendo lo que Dios dice, pero yo no lo creo. ¿Se dan cuenta? Si no produjera fe, no tendríamos cómo conectarnos a la realidad divina. Entonces, es asombroso, ¿no? Cómo la obra de Dios es perfecta. Y todo inicia aquí. Todo inicia aquí. En esta interfase que la revelación es. Esta operación es la interfase porque nos conecta espíritu a espíritu. Recuerden, 1 Corintios 6 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bueno, esto es como nos unimos al Señor. Sí, esto es como somos traídos a la vivencia en uno. Y es por medio de revelación, pero la revelación instantáneamente, y yo lo visualizo de esta manera: toda la palabra que Dios me habla es inspirada por Dios, lo cual quiere decir es vivificada en mi ser por Dios. Y viene cargada de fe. El paquete de fe necesario para que yo pueda creerle a Dios viene en esa palabra. Entonces, la semana pasada tomamos tiempo para entrar aquí a la página 14, donde tenemos este arbolito dibujado con los 5 trabajos de fe en nosotros. Y voy rápidamente a describirlos para que todos los tengamos presentes y Marco pueda visualizarlos. Y luego vamos a entrar a trabajar más profundamente en la aplicación personal de la vida de fe. Recuerden que el justo por la fe vivirá. ¿De acuerdo? Pero yendo en el orden, porque hay una secuencia en el proceso del trabajo de fe en nosotros.
empezamos con el número 1 y es la definición: fe es el poder divino que me capacita para creerle a Dios activamente. Perdón, y esa última palabra pues es importantísima, ¿no? No es un creer pasivo, sino es un creer activo. Segundo, fe me es provista constantemente cuando elijo oír a mi Padre hablarme su palabra. Tercero, fe es el poder divino en el que opera toda mi existencia. Y aquí no estamos diciendo toda mi existencia en Dios, porque ya no tenemos otra existencia. Si soy una nueva criatura, he muerto a la otra existencia, ¿verdad? Entonces, fe es el poder divino en el que opera toda mi existencia. Abba me dice: el justo por la fe vivirá. 4. Fe me conecta a la fidelidad de Abba, que es fiel, trayéndome a vivir su reposo. Y empiezas a ver el producto de fe. Si le crees a Dios activamente, tu corazón descansa en su fidelidad. Y quinto, fe produce obras vivas, las obras que Abba preparó de antemano para que ande en ellas. Entonces, como dijimos la semana pasada, esta no es un listado exhaustivo, no de ninguna manera decimos esto es absolutamente todo lo que se relaciona a fe, pero es lo básico, lo fundamental que necesitamos tener claro en nuestras vidas para vivir por fe. ¿Sí? Y si hay comentarios o preguntas sobre esta secuencia y lo que hemos dicho, por favor participen con toda libertad. Vamos ahora a la aplicación personal. ¿Sí? En cuanto a que fe es el poder divino que me capacita para creerle a Dios, Hebreos 11:1 declara: fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y entonces, fe es el poder que me permite darle crédito a mi Padre, viéndome en su fidelidad. Pero quiero que trabajemos aquí un ratitito. ¿Sí? Este asunto de crédito. Tenemos a un banquero aquí entre nosotros el día de hoy. Y es precisamente el contexto en el cual queremos entender qué hace el poder de la fe. ¿Sí? Y por qué es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Bueno, ambas cosas especifican algo que no tengo en mis manos en este momento. La certeza de lo que espero. Romanos capítulo 8 dice: porque si esperamos lo que ya tenemos, pues ¿para qué lo esperamos si ya está aquí? Pero si esperamos aquello que creemos que Dios nos va a dar, entonces con paciencia lo aguardamos. Así que para vivir fe, tienes que vivir una cuenta de crédito que le extiendes a Dios. Eso es lo que fe hace en tu corazón. Y vamos a trabajar en eso un poquito, porque probablemente es algo que no hemos considerado de esta manera, no lo hemos recibido de esta manera. Pero funciona, es muy sencillo.
todo lo que Dios nos habla es un compromiso que Él ha hecho con nosotros. ¿Sí? Jesús lo declara al decir, el cielo y la tierra pasarán, pero no mis palabras. Y esto es en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios declara esta verdad. Él dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que saldrá e irá y hará aquello para lo cual la he enviado. Primera de Pedro capítulo 1 dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, no hay dicho de Dios que no sea promesa, ¿sí? Que no sea un compromiso que Dios efectúa con el recipiente de su palabra. Y como hijos tenemos que aprender a recibir la palabra en esa manera. Es la única manera correcta de recibir la palabra que Dios nos habla. Porque si la recibimos de cualquier otra manera, no entramos a fe, ¿sí? No registramos un adeudo de parte de Dios con nosotros. Y esto siento en mi corazón que empieza a confrontar pensamientos que no están de acuerdo con Dios totalmente, pero esto es bellísimo, porque la entrada al reposo que nos corresponde como hijos depende de lo que tu corazón espera y de lo que estás convencido. Entonces, por ejemplo, hay personas que han recibido a Cristo, pero viven con miedo de perder su salvación, ¿cierto? Con miedo a lo que ocurra en el juicio, ¿no? Y entonces no hay reposo, no hay descanso. Podemos hablar de provisión económica de la misma manera, ¿no? ¿Cuántas veces las condiciones de nuestra cartera o nuestra cuenta o lo que quieras, tu tesoro de dinero, afecta tu estado espiritual? Y entras en afán y en preocupación y en temor y en todo este rollo, porque nuestro espíritu no está descansando en la fidelidad de nuestro Padre, no sabe hacerlo todavía. Salud, seguridad, futuro, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano no vive en fe. La naturaleza humana es infiel, ¿sí? Por eso cuando Dios me permite participar con Él en hablar de matrimonio con parejas, ¿no? Ya casadas o en el proceso de hacerlo, tenemos que ir a hablar de las dos naturalezas y confrontar la realidad de que la naturaleza humana es infiel y que esperar fidelidad de un ser humano a otro es una cosa realmente absurda a la luz de la verdad de Dios. Porque Dios lleva fidelidad a algo mucho más grande. Por eso Jesús dijo, mira, en la ley dice que no adulteres, pero yo te digo que si tú codicias a una mujer, estaba hablándole a varones obviamente, pero se aplica a los dos bandos. Tú codicias a una persona sexualmente, ya adulteraste con ella, en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios no ve la fidelidad como, no, sí la deseé o lo que sea, pero no hice nada, no dije nada.
Dios está viendo el corazón. Y si pasa en tu corazón, ahí está la corrupción. ¿Sí? Lo mismo con la mentira. No dije la mentira, pero estoy viviendo la mentira. Pues estoy en mentira. Etcétera, etcétera. Entonces, estamos ahora entrando a una vida de absoluta fidelidad. ¿Sí? De absoluta fidelidad. De parte de nuestro Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, hay una capacidad natural de absoluta fidelidad. Y por eso es que Dios no habla a la ligera, porque todo lo que Él habla es un compromiso suyo contigo, si tú eres el receptor de esa palabra. ¿Estamos viendo esto? Entonces, aquí ocurre una transacción en nuestro espíritu. ¿Sí? Cuando Dios me habla su palabra y yo la recibo correctamente, Él queda comprometido conmigo a cumplir esa palabra. Entonces, si Dios me dice, yo soy tu pastor y nada te faltará y en lugares de delicados pastos te haré descansar, Él me la habla a mi corazón y yo se la recibo correctamente. Ahora de aquí en adelante yo tengo que dar por hecho que Él está comprometido a cumplir lo que me dijo. Y eso es darle crédito. Entonces, si le doy crédito a la hora del pago, ¿cuál es la hora del pago? La hora en que esa promesa necesita cumplirse. ¿Sí? Surge una situación que requiere provisión. Y Dios me dijo, nada te faltará. ¿Con quién voy? ¿Con el vecino a ver si me da fiado? ¿O voy con el proveedor y le digo, gracias por tu provisión? Porque darle crédito es creerle. ¿Sí? Eso es lo que en realidad crédito significa, es creemos que nos vas a pagar. Creemos que vas a cumplir con tu obligación. Y entonces eso transforma completamente nuestro estado de ser, nuestra realidad. ¿Se acuerdan de cuántas veces hemos orado como limosneros? Sin derecho, con nada. ¿Se dan cuenta que eso no es una oración de fe? Sí, porque no hay crédito. En cambio, escuchemos a Jesús, ¿no? Ante la tumba de Lázaro, dice, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije para que ellos entiendan que tú siempre me escuchas. Y en Juan 17 le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Entonces vemos a Jesús, el autor y consumador de la fe, viviendo así, descansando en la fidelidad de su Padre. Nos corresponde aprender esta misma vida. Adelante, Manrique. Romanos 12 dice que necesitamos ser renovados, que necesita ser renovado nuestro entendimiento. Y
Y realmente lo que necesitamos cambiar es cómo nos dirigimos hacia Dios, en el lenguaje humano o en el lenguaje del sentido espiritual, con la confianza y la certeza de que Dios está conmigo, de que Dios me escucha, de que Dios no me va a dejar, no me va a desamparar, porque cuántas veces, lo digo por mí, me encontré con lo que decía hace rato usted, de la necesidad de que Dios esté conmigo, de que no me vaya a dejar, y diciéndole, Padre, no me dejes, no me desampares. Hoy lo entiendo que era una oración muerta, sin fe, sin esperanza. Y realmente a donde llega, que necesitamos caminar es hacia la realidad de Dios, hacia el poder de Dios, iniciando obviamente con la certeza de que me escucha, de que me ve, de que me contesta, de que me ama, o sea, con la certeza de que está conmigo, y de ahí no moverme, y dándole gracias porque guarda mi salida, dándole gracias porque guarda mi entrada, dándole gracias porque es mi, vaya, cambiar el sentido del lenguaje realmente. Amén. ¿Cómo, Manrique, en tu vida de banquero, cómo se siente Está cerrado su micrófono. Perdón. Gracias. Manrique, en tu vida de banquero, ¿cómo se siente el banco cuando tiene una cartera enorme de créditos que la gente le debe? ¿Es buen negocio o es mal negocio? Cuando la gente le debe y no está cumpliendo, obviamente el banco entra en estrés. Pero si tiene puros cumplidores y una gran cartera. Ok, obviamente sabe de antemano que va prosperando el negocio, va prosperando la finanza, y eso los anima a dar más, a crecer más. Y si sucede lo contrario, lo que hace es que restringe realmente esas provisiones o ese tipo de crédito en el que se está usando. ¿Qué les parece, en base a esto que estamos platicando, qué asombroso es lo que hace nuestro Padre? ¿Sí? Por eso fue escrita la Biblia, por eso está la Escritura, y está puesta de esa manera. Es un testamento, es un compromiso del Padre con sus hijos. Y por el simple hecho de recibir la adopción de hijos, por gracia, porque no la merecemos, y todos entendemos eso, pero el hecho de no merecerla no quiere decir que no lo recibes. Sí, tienes que recibir la gracia y entrar a la vivencia de los beneficios que te confiere tu Padre al obligarse contigo en su palabra, en su promesa. Y entrar a vivir la vida de un beneficiario, de un poseedor de las obligaciones de Dios contigo, lo cual le da en la torre a todas las doctrinas religiosas, donde tú estás en deuda con Dios. No es cierto, no es verdad. A eso fue Jesús a la cruz, a quitar el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Cierto o no? A eliminarla para que de nuestra parte no haya adeudos. Y Dios revierte la situación y nos hace, y quiero que por favor me acompañen a 2 de Pedro capítulo 1, porque ahí está dicho textualmente lo que estamos hablando. Y alguien por favor léanos versículos 2 al 4.
Voy a leerlo. Del 2. Es segunda de Pedro, capítulo. Segunda de Pedro 1, versículos 2 al 4. Dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias, Silvia. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo? Dice, habla de que todo nos ha sido dado. Entonces, ¿cómo está tu cuenta de crédito? ¿Vacía o repleta? Si entras a vivir por fe, te das cuenta de que de entrada, Dios no lo diseñó de, bueno, te vamos a dar chance a ver si sirves para esto y te voy a prometer una cosa. Y ya si tú vives eso bien, te prometo otra. No, Él entró con todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas vengamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o a causa de las necesidades no satisfechas. Pero cuando Abba nos ubica en su adopción, nos hace en ese instante que Él te engendra, te ha constituido heredero o heredera de Dios, te ha dado toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, si quieren añadirle ahí a las escrituras que van con esto de darle crédito a Dios. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y se dan cuenta, preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién promete? ¿A quién? Pues es Dios a mí, si yo le tomo la palabra, que es la acción de recibir, de darle crédito. Adelante, Manrique. Colosenses 2, 9 y 10 nos habla, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el 10, y yo estoy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. O sea, en toda la Escritura vas a encontrar congruencia con lo que estamos hablando. ¿Sí? Y el asunto es aprender a vivir entonces en esta realidad. ¿Y qué le hace eso a tu corazón? ¿Qué le hace eso a tu espíritu? ¿Te pone en deuda o te asegura de plenitud? ¿Sí? Y cubre todo, absolutamente todo, empezando con
la santificación, la limpieza de nuestras vidas. El Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. Entonces, ¿qué vemos en eso? Pues vemos cómo Dios se ha obligado con nosotros en todos los aspectos para hacernos hijos de Dios. Porque aquí entra la función de Dios como papá. ¿Y qué clase de papá va a ser Él? Pues un papá absolutamente responsable. ¿Sí? Un papá que se entrega a sus hijos plenamente. Y por eso es todo el reino, todo lo que Dios es, todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Romanos capítulo 8 también dice, todo es vuestro. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, cuánto? Todas las cosas. Bueno, vamos a escucharles. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué le está revelando? ¿Qué está chocando? ¿Qué fortalezas están asomando la cabeza? Y cómo vamos a recibir y a procesar esta realidad que nos corresponde vivir en crédito a nuestro Padre. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Marco, ¿quieres comentar? Sí, sí, bueno, ahora sí que por la gracia de Dios, Él ha estado trabajando fe en mí por varios años y lo veo prácticamente en todo, no sé si les he comentado, pero todos mis sentidos se han disminuido como producto de la diabetes que padezco desde hace 21 años y gradualmente se han ido disminuido mi sentido de la vista, que es el más evidente, pero también mi sentido del olfato, que muchos años antes empezó a disminuirse, mi sentido del tacto, mi sentido del gusto y finalmente mi sentido del oído, que es el que gracias a Dios está un poco mejor. Y esto ha ocasionado pues un envejecimiento prematuro, que no corresponde a la edad que tengo, pero que es producto de la enfermedad. Y por la gracia de Dios, yo tengo mucha confianza en sus promesas. Él directamente me hizo la promesa de que cuando yo perdonara iba a ser sanado, y yo le creí y eso me dio esperanza, ¿no? Me dio una gran esperanza esa promesa. Y pues me aferro a promesas que yo considero que ya son mías, como esa de que el que cree en Dios será como la palmera, ¿no? Florecerá como la palmera, será como los cedros del Líbano. Y esta promesa incluye que aún en la vejez fructificarán, ¿no? Y yo me veo fructificando, me veo como una palmera reverdeciendo, me veo como hay promesas en la palabra que dicen que el árbol seco reverdecerá. Uh-huh. Y entonces yo vivo esto
por el lado de la economía, Dios ha trabajado un trabajo arduo en mi corazón y cada vez me siento más seguro y confiado de la provisión de Abba. Aunque no tenga ningún dinero en el bolsillo, me siento poseedor de una riqueza muy grande, me considero heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, y sé que mi tesoro está en Cristo, realmente el tesoro que tengo y por el cual puedo estar confiado es Jesús en mi corazón. Entonces, para mí fe es una realidad que Abba me ha regalado, me ha dado, y día a día lo que hace Dios es darme regalos de entendimiento de lo que está pasando y de lo que Él está haciendo en mi vida, en mi corazón. Para mí fue una revelación muy importante, muy recientemente. Yo sabía que Abba nos transforma de seres humanos corruptos y pecadores a seres divinos. Ese es el proceso completo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero yo creía que ese proceso era gradual, ¿no? Como en diagonal, ¿no? Desde abajo hacia arriba, desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, ¿no? Y fue muy revelador para mí el entender que no, que es desde abajo hacia arriba, pero como recién nacido, y luego de la izquierda, de la superior izquierda a la superior derecha, ¿no? Esa transformación opera en la nueva criatura, no en el viejo hombre, ¿no? El viejo hombre, como decías al principio, es totalmente destruido y somos creados nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nuestra vida está en nuestro nuevo hombre, en este nuevo bebé que Dios está transformando en un hombre a la estatura de la madurez de Cristo, ¿no? Y me parece maravilloso este trabajo que Dios ha estado haciendo en mi corazón, y todas sus promesas me parecen preciosas, ¿no? Realmente creo que los hijos de Dios somos grandemente bendecidos con todas estas promesas que Abba nos ha dado y nos ha ido dando, y que por su gracia hemos ido creyendo. Gracias. Gracias, Marco. Tu vida como alumno de la escuela de fe que Abba está llevando a cabo contigo, pues ha ido dando fruto, ¿no? Ha ido dando fruto, y a través del tiempo nos has ido compartiendo etapas y situaciones que vas viviendo. Pero ahora que estamos pudiendo aquí en este momento, en la página 14 de la guía, vernos llamados a vivir por fe, no como un accesorio o un evento extraordinario, sino como una constante de una nueva naturaleza, ¿no? Es algo tremendamente importante entender que el primer paso, la primer renovación y corrección en nuestra mente tiene que ser cambiar de la mentalidad de necesidades a la mentalidad de ser dueño de un enorme crédito que está esperando el cumplimiento fiel de Dios a todas las promesas que ha hecho. Que ahora que me corresponden como su hijo, ¿no? Y ese es el punto que estamos tratando, Félix. Gracias por que puedas estar con nosotros, pero queremos que te conectes a lo que hemos estado hablando, y estamos en el punto 1 de la fe, es el poder
divino que me capacita para creerle a Dios, pero estamos viendo que ese creer es un estado de crédito en el que Él me debe el cumplimiento de lo que me ha prometido. Y ubicarnos allí, eso va a ser una obra maravillosa de Dios en cada uno de nuestros corazones, porque allí está la razón de poder vivir en su reposo. ¿Sí? Mientras mi ser no esté en un estado de ser dueño de un crédito que Dios se ha obligado a pagar o a cumplir, pues todavía estoy vulnerable a lo que era la condición humana, donde hay inseguridad y todo este rollo, que es la vida humana. Es lo que Dios le dijo a Adán, que era la consecuencia de su decisión de salirse de bendición. Dijo, de aquí en adelante, ahora tú ráscale, y tú mírale, y tú lo que logres no va a estar seguro de todas maneras. Por eso vas a comer tu pan en afán. Con dolor comerás tu pan todos los días, hasta que regreses a la tierra, porque eres polvo. Bueno, miren la grandeza de la adopción, ya no somos polvo. Ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero tenemos que asumir ese lugar, y eso es a donde fe nos lleva, a una vida de crédito, en la que por gracia somos dueños de todas las promesas que nos han sido dadas, y hemos visto Primera de Pedro capítulo 1 versos 2 al 4, Félix, para que lo leas y lo proceses en lo que llega tu turno de que compartas, ¿no? Vamos con Elizabeth. ¿Qué nos comenta sobre esta verdad, Elizabeth? Yo lo que estoy viviendo es mi papá hablándome que, perdón, mi esposo está pasando en la familia, por el trabajo de mi esposo, estamos pasando por un momento difícil para él como hijo, en el que está viniendo a comprobar las promesas de mi papá. Y en una ocasión donde él estaba un poco abajo, me dice que empiece a buscar trabajo por si acaso llega a perder él su trabajo, ¿no? Que no estemos sin trabajo. Entonces yo no quiero salir a buscar trabajo yo quiero que mi papá me guíe a dónde es que quiere, pues que yo sea fuente de bendición para mi familia. Perdón, es que justo esta mañana mi papá me hablaba que yo soy es que sí le dije, papá, por favor dime, ¿dónde puedo yo ser fuente de bendición para mi familia? Y yo le acababa de mandar un texto a mi esposo con una palabra que mi papá me había dado, y él me apuntó, me dice, es que ya eres de bendición para tu familia. Entonces, en eso estoy creyéndole que él es mi papá, que él se hace cargo de mi familia. Y creo que esta ilustración de darle crédito así como una cartera, aunque yo ya le había creído que él iba a hacerme como Jesús, como que esta visión me abre una cartera tan ahorita que Marco dijo que él se compromete a llevarme a la madurez de Cristo. Como que la cartera se triplicó, me abrió el horizonte, ¿no? Entonces, por eso estoy emocionada, porque justo esta mañana mi papá me ha estado dando lo que él está haciendo, que es en serio, no es nada más
bonitos pensamientos, sino que es en serio. Esta mañana fui a caminar con una persona, una amiga que ha pasado por algo muy difícil. Ella el año pasado, su bebé le diagnosticaron una enfermedad extraña genética, y ella estaba embarazada al mismo tiempo cuando le diagnosticaron al bebé, a la bebé más pequeña, la enfermedad. Cuando nace su bebé, a su bebé también le diagnostican la misma enfermedad que tenía su hermanita. Y la hermanita muere, y todo este proceso lo hemos vivido con ella, con ellos, con esta familia. Y ella ahorita, yo no había podido tener una relación así con ella de platicar, porque ella había estado ocupada con hospitales y con muchas cosas, pero ahorita que ya está aquí en la ciudad y puede estar teniendo una vida normal, me puede platicar de que cuando hablábamos por teléfono, y yo, bueno, papá por medio de mí le daba una palabra que ella la recibía, y que dice que la escribía en papelitos y la ponía en el cuarto de la bebé en el hospital, y que entraban las enfermeras y que leían y que decían wow, y que eso era de bendición para las enfermeras, y que luego cuando la veían a ella abajo, pues le recordaban la palabra que Dios les había hablado, ¿no? Entonces, sé que no soy yo, sé que es mi papá conmigo, que no es que estoy aquí nada más de ama de casa haciendo nada, sino que es realmente mi papá siendo fuente de bendición conmigo, y eso es lo que quería compartir. Gracias, Elizabeth. Esta es una etapa tan importante de la escuela de fe en la que cada uno estamos, ¿sí? Y cada situación tiene que ver con enseñarnos a vivir la fe de Cristo, ¿sí? A vivir en la fidelidad de nuestro papá. Y podemos observar, podemos sentir lo que está viviendo Elizabeth, lo que está viviendo Alejandro, su esposo. Pero ¿sabes qué hay en mi corazón, Elizabeth? Hay gozo. Lloro contigo, pero me gozo. Porque esto es para bien, ¿sí? Y te permite vivir, echar tus raíces más profundamente en la fidelidad de Abba. ¿Sí? La parte nuestra que quiere temer, que quiere desconcertarse, eso es como el llamamiento a arraigar, ¿no? Allí no hay una buena raíz. Entonces, Padre, profundízame en tu amor. ¿Y qué estás haciendo? Reclamando la ejecución de una obligación que Dios tiene contigo. Eso es como se vive este crédito, ¿sí? Y por eso es que podemos dar gracias en todo. Porque antes era ilógico, ¿no? ¿Cómo voy a dar gracias porque me chocaron el carro? ¿Cómo voy a dar gracias porque me despidieron del trabajo? ¿Cómo voy a dar gracias? No, porque hay algo mucho más grande. Es la obligación de Dios contigo y con los tuyos, ¿no? Cuando yo pienso en mis hijos y mis nietos y mis generaciones, digo, Padre, gracias porque tú te fuiste en grande, a 1000 generaciones. Entonces a mí enséñame a vivir en la fe de que eres fiel a 1000 generaciones. Y participas con Dios de una manera muy diferente en las situaciones que enfrentas, en lugar de hacerlo desde la
base de la incredulidad que te expone a destrucción, ¿no? Te hace pedazos cuando no estás viviendo el crédito de Dios para contigo. Gracias a Dios. Y obviamente vamos a participar en intercesión, y hemos estado haciéndolo a favor de ustedes y de cada uno, conforme el Espíritu Santo nos guía. Helen, ¿qué nos comentas? Buen día, hermanos. A mí me es muy claro cómo mi mente tiene que ser transformada por mi Padre para que yo pueda participar de esas obras, vivirlas. Y gracias a mi Padre que con estos procesos, con estas pláticas, ha ido transformando mi mente para que yo pueda vivir su fe, recibir su fe y vivirla, y se puedan cumplir las promesas que Él tiene ya preparadas para mí. Lo que les voy a compartir, se los voy a resumir un poquito de lo que he estado viviendo a raíz del terremoto que ocurrió aquí en Puebla. Mi corazón se entristeció mucho al ver tantos daños, tantas pérdidas, y lo que me encanta de mi papá, que él no se le escapa nada, ¿no? Y él, hasta el más mínimo detalle de cada uno de sus hijos, él está ahí, él pendiente, ¿no? Entonces yo le platicaba con mi papá y le preguntaba algunas cosas que me inquietaban en mi corazón. Entonces, él pues no tarda, ¿no?, en darnos esa respuesta. Nos llevó ayer a un pueblito de por aquí, de Puebla. Primero, yo le decía a mi papá que quería hacer las obras con él, sus obras. Nos invitaron, unos compañeros de mi hija, hicieron un grupo para ir a ayudar. Aparte de ir a apoyar con despensas y todo, para ir a apoyar con manos. Primero andábamos buscando dónde necesitaban, y pues sí, nuestro camino fue muy largo y ya íbamos cansados de viaje, y pues gracias a Dios donde llegábamos ya estaba toda la provisión ahí, el apoyo. Entonces yo le decía a papá Dios, ¿dónde tú? Estoy esperando dónde tú nos vas a llevar, dónde tú vas a hacer tus obras, y espero y confío en ti. Porque llegó un momento en que sí me estaba yo como desesperando, porque era carretera y carretera y caminos ahí feos. A un carro se le ponchó la llanta, pero pues yo dije, no, papá, no me voy a desesperar, confío en ti y sé que tú nos trajiste aquí y que tienes algo, no sé qué. Y hasta que yo dejé mi mente y mis fuerzas fue cuando ya empecé a vivir esa paz de mi papá, y nos llevó a un lugar donde había mucha necesidad y no habían llegado ahí la ayuda de manos, de fuerza. Y nos llevó a la casa de una muchacha joven, muy joven, con 3 hijos, que su casa estaba totalmente derrumbada. Y ella estaba sola estaba con un señor ya grande de edad, con la pala, queriendo quitar algunos escombros que pues, híjole, no sé cuánto tiempo ella iba a tardar en hacerlo. Y estaba viviendo mientras en una casita de campaña, y había llovido mucho y le había puesto un plástico arriba. Y pues ahí nos llevó papá. Y éramos 12 muchachos, y bueno, nosotros, y empezamos, y llevábamos palas y todo porque ya íbamos un poco preparados, pero en el momento que llegamos, al poco rato llegaron otros muchachos de México, llegó un señor con una camioneta, bajó su anafre y empezó a asar carne, y empezó a darle de comer a todos los que estábamos ahí. En total ya éramos como 30 personas,
y entre todos a sacar ese escombro que se veía imposible y empezamos así como hormiguitas y bueno, yo lo que les quiero, bueno, esto lo estoy platicando lo visual, pero lo que estaba pasando en mi espíritu era mi papá dándome todas las respuestas que mi espíritu no tenía y, y más que, como decía Marco, fui muy bendecida porque mi papá me mostró muchas cosas, me enseñó. Y si yo lo procesé humanamente, él me lo confirmó en mi espíritu. Y yo le doy gracias a mi papá por lo que me enseñó, por lo que viví ayer, por sus promesas cumplidas. Aparte que esa familia fue muy bendecida porque los jóvenes les dieron cosas, les dieron dinero y justamente lo que necesitaba la muchacha con sus hijitos, ¿no? Nosotros habíamos comprado juguetes para, pues, un poquito para los niños, porque para los niños fue muy traumante, y no sabíamos ni a quién se los íbamos a dar, y pues se los dimos a esos niños, ¿no? Mi papá ya todo tenía preparado para esa familia. Es lo que él me compró a mí, ¿no? Que él ya tenía las bendiciones para esta familia, y y ver el corazón de todos esos jóvenes, ¿no? El amor de mi papá Dios en esos jóvenes con esas fuerzas, con esas ganas y de verdad que se está moviendo mucho, mucho el corazón de los jóvenes, más que nada. Llegaban y ahí pues la gente que llegaba a apoyar a los que estaban ayudando, o sea, no nos faltó agua, no nos faltó comida y lo que mi papá puso en el corazón de cada uno y ahí todas mis dudas, todas mis inquietudes, Dios me sanó mi espíritu y me enseñó, y ahorita con esta plática, pues aún más me confirma, ¿no? Y mi fe, esa fe que papá me dio para yo creerle y yo permitirle que él me comprobara todo lo que él ya tenía preparado. Y bueno, yo podría seguirles platicando muchas cosas, pero me confirma con esto mi papá que cuando yo le creí, yo le di crédito a esas promesas y se cumplieron en mi vida. Y eso me arraiga más a seguir creyéndole a él y dándole crédito a él en todo lo que se presenta y lo que tengamos que vivir. Eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Helen. Se dan cuenta lo que está ocurriendo en nuestros corazones, cómo las obras de Dios, las acciones de Abba, están ganando terreno en nuestros corazones para asentarnos, establecernos, afirmarnos en paz, en reposo, en amor, en Dios. Y desde allí vamos a vivir las cosas hacia adelante, cada vez con mayor plenitud, sabiendo que, como este testimonio, ¿no? Uno puede verse como insignificante, pero estás representando a el dueño de todo, y como su hija eres dueña de todo. Y Él nos va a enseñar a vivir su plenitud como la vive Jesús. ¿A dónde llegó Jesús? No llegó con caravanas de esto y caravanas de aquello. Él llegó. Y todo lo demás se armó alrededor de lo que Él estaba allí para ministrar, ¿no? Entonces, estos son inicios y son cosas así importantísimas para cada uno, pero todavía la manifestación es limitada, ¿no? Pero estamos siendo preparados para cosas inéditas que Abba tiene en su corazón y que quiere vivir con cada uno de sus hijos. Así que eso es maravilloso. Gracias. Silvia, bueno, Marco quiere comentar algo al respecto y luego sigue Silvia.
Adelante, Sí, Marco. sí, gracias. Yo veía muy claramente con Elizabeth, como ha ocurrido conmigo también, que el proceso de transformación que Abba está haciendo en nuestros corazones y este proceso de llevarnos a vivir fe a través de las revelaciones que Él nos está haciendo, tiene que ver mucho con el proceso de destrucción de mentiras que hay en nosotros, ¿no? Eh, de esas fortalezas que están edificadas pues por la humanidad y por la cultura en la que estamos viviendo, ¿no? Donde se piensa que lo que es valioso en una familia es el papel del hombre, que es el que lleva el dinero, y como que eso minimiza a la mujer, pero estaba yo viendo, bueno, lo he visto ya desde hace varios años aquí con mi esposa también, que el papel de la mujer es fundamental en una familia, no es la que da el sustento, la que edifica, la que da estructura, ¿no? Finalmente, si vemos, ahora está de moda con esto de los temblores, las estructuras, la mujer es la que da estructura, ¿no? Y minimizar su papel pensando que porque ella no produce el dinero, es menor, creo que es una equivocación muy grande y para mí es fundamental este trabajo de Abba de destrucción de esas mentiras de nuestro corazón, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Gracias. Obviamente el producto de fe es traernos a verdad en todo lo que nuestra vida es y algo que Abba tiene clarísimo es que todas las áreas de nuestra existencia donde no estamos caminando en verdad, pues ahí en ignorancia o nos sujetamos a mentiras y permitimos, no podemos participar de su naturaleza mientras esas cosas estén allí. Entonces Él se ocupa de confrontar esas áreas y santificarnos, ¿no? Limpiarnos. Recuerden que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Silvia, ¿qué nos comentas? Bueno, escuchando a mi hermana Ellen y a Elizabeth, yo le preguntaba a papá y a través de ellas dos, pues también me estaba hablando, y la situación que estamos viviendo pues con mi nieto no ha sido fácil y pues ha habido días que yo en lo personal primero me he desesperado porque a veces está la situación de TDA inatento, de repente se ha estado desconectando, son breves segundos, pero lo observo y obvio también está sucediendo en mi escuela, pero pues aquí en casa estamos con las instrucciones del médico, pues bueno, tratar de canalizarlo. Está iniciando el segundo año, hay nuevos maestros, con ellos ahora no hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos para pues más o menos compartirles la situación y ellos puedan en corto poder trabajar con él, pero Dios ha provisto, aunque no los conocemos, las mis y los profes, Dios los está usando y tan es así que proveyó la tutora diferente al tutor que tocó en primer año. Ella es pedagoga y ha puesto una gracia en su corazón para Alejandro, mi nieto, halló gracia delante de ella y pues ha sido como una mamá de media mañana. Y más o menos a grandes pasos,
yo me imaginaba con toda la situación del temblor y todas las cosas que se está viviendo en México, me mostraba papá que a veces nos hemos sentido, en lo físico no hemos estado ninguno de los que estamos aquí, cuando ha venido un terremoto y quedar entre esos techos, entre piso y piso, entre esa opresión terrible que pueda ser cuando estén sepultadas las personas. Pero en lo espiritual muchas veces nos hemos sentido así, nos hemos sentido que se nos falta el aire, nos hemos sentido que no vemos el panorama con claridad, lo vemos con desesperación. Por eso puedo comprender a mi hermana Elena, a mi otra hermana, y dice, Padre, esos terremotos o esos trozos de concreto, tú sí los puedes quitar de nuestras vidas. Y está reedificando, puedo sentir en mi corazón, en estos 3 días que está reedificando, está quitando ese escombro, eso que nos estorba, que no nos deja escucharlo, no nos deja verlo, no deja ver, que veamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y me conmovía porque como en lo espiritual, como pueblo mexicano, entre hermanos, esa solidaridad que hay, pues es lo mismo que estamos pasando en lo espiritual, como uno a uno, buscando de papá, empezando creerle que es nuestro Padre, que Él es fiel, que no nos va a dejar en cualquier situación que estemos. Él está ahí, que estamos recibiendo su adopción, y como usted decía, mi hermano Cristo, que a veces pues tiene que ir quitando lo que le estorba de nosotros, esos engaños, esas mentiras, hace abrir los ojos de nuestro entendimiento y quitar esas cataratas, ese cerumen del oído, y da paz a nuestro corazón, como Él, sus promesas son fieles, su promesa en que ha prometido hacernos igual que Jesús, y que Él va a hacer todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. Y puedo comenzar a decidir cómo Él está arraigando mi vida en Él, cómo me está guiando a descansar en Él, y que en estos tiempos la participación que tengamos de trabajar con nuestro nieto, pues dice que la mujer sabia edifica su casa, y puede entender sus palabras, mi hermano Cris, que hay un propósito muy grande el habernos enviado a nuestro nieto aquí, y cómo Él está edificando esa familia en su corazón, en mostrarle que lo ama tanto, que está haciendo grandes cosas en Él, y que tiene un llamado. Hemos podido entender en estos días, mi esposo y yo, que tiene un llamado, tiene un propósito muy grande para nuestro nieto. Va a hacer cosas muy grandes nuestro Padre en la vida de nuestro nieto, y pues apenas ayer para acá me dice, descansa en mí, porque el tiempo que esté con ustedes yo voy a hacer grandes cosas, y aún cuando no esté lo voy a seguir haciendo, porque yo soy el único omnisciente y el único omnipresente.
Y este comentario que hago es porque, pues, mi hijo, al fin, papá, anhela tener a sus 3 hijos juntos, pero, pues, me ha dado incertidumbre y un panorama incierto porque, pues, su madrastra no lo quiere, nos los ha dicho ya así abiertamente. Y mi nieto, por el amor de por estar por sus hermanitos y por estar cerca de su papá, aunque las cosas no hay la protección que él necesita, veo cómo es persistente decir, me la voy a jugar, quiero estar ahí a pesar de la situación. Y pues bueno, ahorita yo eso es lo que estoy viviendo. El que quisiéramos ser todólogas y usar esos 25 canales de mujer y edificar y prever para el futuro, cosa que no lo podemos hacer humanamente, pero papá sí lo está haciendo. Papá sí lo está haciendo y pues en estos días él lo que está haciendo es trabajar con nosotros y conmigo en lo personal en cómo está cimentando 1000 generaciones, hasta 1000 generaciones. Y pues es lo que les puedo compartir. Gracias, Silvia. Esta es otra importante evidencia de cómo Abba está invitándote a su fidelidad y a procesar todo desde ese fundamento. Y por eso esto que estamos ahorita enfocando, que es la entrada a fe, es que transforma toda mi realidad, toda mi existencia a una realidad en la que para todo y en todo Dios se ha obligado conmigo. Cuento con preciosas y grandísimas promesas que tienen que ver con esto, y cuando mi mente no tiene claridad en, y cómo está comprometido Dios conmigo en esto en particular, eso es lo que debo buscar, antes de buscarle por otro lado, antes de usar los 25 canales o lo que sea. Nuestro corazón debe ir a Padre, muéstrame tu pacto aquí, muéstrame tu promesa, y cuidar nuestro espíritu, que no se salga de fe, que no entre en afán, que no entre en angustia, que no entre en concupiscencia, que no entre en nada, que se permanezca en el reposo de Dios. Y eso exige las promesas de Dios. No hay reposo si no sabes a qué se ha comprometido Dios contigo. El reposo no opera así solo, opera en base a algo sustantivo, ¿no? Las promesas de Dios. Entonces, gracias, hermana, por compartirnos cómo estás viviendo esto con Abba y dónde vas en tu proceso de aprender a creerle y a entrar a un estado de ser dueña de un crédito que Dios tiene contigo. Félix, ¿qué nos comentas, hermano? Bueno, saludos a todos. Gracias por sus oraciones. Ya estamos mejor, gracias al Señor. Qué bueno. Aunque mi casa parece un hospital ahorita por la misma situación, ¿no? Pero en todo esto, como se ha dicho, podemos ver la mano de nuestro Padre obrando, operando. Algo que me maravilla de nuestro Padre es la fidelidad con la que nos trata individualmente, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias vivencias, experiencias, pero Él es maravilloso. Yo me gozo en decir que Él nos ama tanto que
tal vez nosotros no estamos en la capacidad de recibir tanto amor o no lo comprendemos, ¿no? Pero Él está ahí, Él está ahí. Así de paso quiero comentarles que hace 32 años me tocó vivir a mí el terremoto del Distrito Federal con mi familia, y por eso puedo entender a la gente que está pasando por esa situación, ¿verdad? Caminar 2 cuadras para ir a ver a mis hijas en sus escuelas, que se escuchaban derrumbes y todo eso, ¿no? Caminar en medio de las calles cuando se estaban abriendo, y eso fue terrible, espantoso. La impresión me duró más de un mes. Yo sentía que todo se me movía, ¿no? Y pues si hablamos de inundaciones, Cris, tú sabes cómo se inunda Tabasco, ¿no? Y también en el año 79 sufrimos una inundación donde perdimos todo en casa. Se nos fue a la mitad la casa de agua. Pero en todo eso, repito, podemos ver la mano de papá operando en nuestras vidas, obrando maravillosamente. Y yo animo a mis hermanos y hermanas a vivir con Dios la situación que estén pasando, no importa cuál sea, ¿no? La fidelidad de Él es inmensa, es grande, y en un momento dado podemos ver esa luz que Él arroja en medio de esa situación, ¿no? Dice que Él nos da la salida, que no permite que las cosas ocurran más allá de lo que no podemos nosotros soportar. Él sabe la medida, la conoce. Y este tema de la fe me encanta porque a través de los años yo he podido comprobar la fidelidad de Dios en mi persona, en mi familia. Y no sé si tenga el tiempo para platicar una historia breve de una pareja que a sus 24, 25 años, el hombre fue sanado de una enfermedad terminal, ya casado, y esa enfermedad, o esa sanidad más bien, le hizo entregar su vida incondicionalmente a Dios. Y como consecuencia de ese milagro que Dios operó en su vida, pues él comenzó a servir en lo que entendía, ¿no? Como servicio, pastoreando, evangelizando, misionando, en fin. Y habían perdido 2 hijos, los mayores, y el tercero se les había enfermado de gravedad, que era puro huesos y pellejos. Y una vecinita todos los días llegaba para ver si aquel chiquillo estaba vivo o ya se había muerto. Y se preguntaba a la vecina, ¿y todavía está vivo? Porque las condiciones en que estaba aquel niño, pues, era para decir, no, pues ya, no te falta nada para irte de este mundo, ¿no? Pero contaban ellos que cierta ocasión, mientras el varón estaba compartiendo la palabra en el templo, y en la casa pastoral estaba la esposa con ese niño, y ahí en la cocina ese niño murió, se fue por fin. Pero ella comenzó a orar, no se alteró, no nada, no interrumpió a su esposo, no le dijo, oye, el niño se murió, sino que ella ahí comenzó a platicar con papá, a orar en lo que ella conocía, y Dios volvió a la vida a ese muchachito de 2 años. De esa familia que les estoy platicando, provengo yo. Ese niño que murió es esta persona que ustedes ven aquí frente a ustedes en cámara, ¿no? Wow. Entonces, todos esos testimonios
acrecentaron la fe de esta pareja, de tal modo que mi padre biológico sirvió a Dios toda su vida y para mí fue un ejemplo vivo, ¿no? de lo que es creer en Dios, de lo que es amar a Dios y ser agradecido. 66 años de su vida le sirvió a papá. Y el fruto de su vida para mí fue impactante, ¿no? Creo que fue una escuela de entrega, de servicio. Y puedo decir que fue una vida de fe. Tal vez no comparada con la de Abraham, pero fue una vida de fe. Y esa vida de fe fue la que Él nos enseñó. Eso marcó nuestra vida, marcó nuestra existencia. Yo solo tengo 38 años en el servicio a papá, en diferentes áreas. Y he comprobado también la fidelidad de mi padre, ¿no? Tal vez me falla la fe a veces, pero puedo ver la comprobación de él. Él siempre ha sido fiel en todas las áreas de nuestra vida, en todas. En salud, en lo económico, en todo. He podido ver cómo papá ha mantenido su promesa de bendición, porque eso es lo que él ha hecho, ¿no? Cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos. Mis nietos son 5ª generación y también ellos están comprobando la fidelidad de papá. Es lo que puedo compartir hasta ahorita, hermanos. Gracias. Gracias, Félix. Wow, qué maravillosa historia, ¿no? Testimonio de Dios en tu familia, en tus generaciones y en ti en particular, porque pues Sí. tú eres ese testimonio, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Creo que ya participaron todos, pero si no, por favor nada más díganos. Y por supuesto en el momento en que sean guiados a hacerlo, ustedes son dueños de este tiempo, ¿de acuerdo? Pero quiero invitarles entonces a conjuntar todo lo que hemos escuchado para que entendamos que aquí hay un paso de transformación importantísimo. ¿Sí? La vida en fe cambia completamente la realidad en la que existo. De lo que la existencia humana tiene que vivir, que es un estado de necesidad constante, a ser trasladado, así como ¿se acuerdan que vimos la diferencia entre revelación y no tenerla? Es existir en tinieblas a existir en luz. Así la vida en fe es existir en bendición, existir en la provisión de Abba, en contraste a la existencia desprovista. Y por supuesto que Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos por su misericordia. Pero nosotros estamos más que en la misericordia, estamos en la gracia. ¿Sí? Y la diferencia es, en la misericordia Dios provee lo que alguien no merece, pero en la gracia Él se obliga, Él se compromete, Él se entrega a cada uno de nosotros para cuando Él dice voy a ser tu papá, pues Él adquiere todas las obligaciones de ser un padre eterno. Entonces,
en nuestro espíritu tiene que ocurrir esta transición, ¿sí? De saberme en la provisión de mi Padre y que Él se ha obligado conmigo. Y por eso es que voy a vivir una vida de crédito, del crédito que Dios ha hecho conmigo. Nos queda eso claro en esta escritura de fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. No es algo vano, sino es absolutamente el fundamento de ser hechos hijos de Dios. Es de aquí en adelante mi existencia opera en base a los compromisos que Dios se ha hecho conmigo y que Él ha establecido, como leímos en 2 de Pedro capítulo 1, en estas preciosas y grandísimas promesas. Marco. Nada más quería como agregar que el crédito que Dios nos da es un crédito a fondo perdido. No está esperando que se lo paguemos. Gracias. Pero ahí es donde está el trabajo ahorita, porque es al revés. ¿Sí? El dueño del crédito eres tú. ¿Te das cuenta? Él no te está haciendo un préstamo. Entonces lo que tú estás pensando no funciona si es al revés. Él te entrega a ti los pagarés para que tú seas dueño de los pagarés. Y Él queda obligado a cumplir contigo. ¿Ven la diferencia? No es, te voy a dar esto y no me lo debes. No, es, toma, tú eres dueño de todo esto que yo prometo cumplir. Y cuando tomas posesión de sus promesas, entonces Él va a cumplir su obligación como lo ha prometido hacer. Qué bueno que hiciste el comentario para que se pueda aclarar en todos nosotros este estado de fe. El estado de fe es provisión. Pues tengo promesas de parte de mi Padre. Salud, tengo promesas. Dirección, tengo promesas. Protección, tengo promesas. Etcétera, ¿sí? Estoy rodeado y lleno de sus promesas. Eso es lo que produce el estado que describe Hebreos capítulo 11, verso 1. La convicción o la certeza de lo que espero. ¿Qué espero? Que Él cumpla lo que me prometió. Y la convicción de lo que aún no veo. Ese es el estado de crédito en tu espíritu. No es le debo, sino es me debe. Cosa que al antiguo hombre, o sea, le hubiera sido, por lo menos para mí, era incapaz de recibir eso, ¿no? Y solamente ahorita en mi nueva naturaleza es que puedo permitir eso y no verlo como una herejía, sino como herencia. Exactamente. Creo que ahí hay algo importantísimo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Esta es tu herencia. ¿Sí? Esto es tu herencia como hija y tiene que haber una razón para poder recibir eso y es por eso es que ¿cómo se dice? La persona que administra el albacea, ¿no? De la herencia es el Espíritu Santo. Eso es Efesios 1, 13 y 14. Cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta?
¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo de la promesa? Asegurar que recibas la herencia que te fue prometida. Él es la garantía, Él es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión de la herencia que Dios nos ha prometido, para alabanza de su gloria. Entonces, sí, en el antiguo esquema que teníamos como cristianos convencionales, ¿no? Se aplica lo que dice Marco, ¿no? Pues es un crédito que Dios me da, como el banco te da un crédito, ¿no? Pero a fondo perdido, no espera que se lo pagues. Y no merezco y todo eso, pero no, es que es al revés. Vienes a ser hijo o hija, vienes a ser heredero de Dios. Y lo que Él nos está invitando a hacer es, entra a vivir como heredero. ¿Sí? Sábete en la promesa de Dios. Adelante, Manrique. En el libro de los Hechos 17, 25 al 24 es importante, pero dice que no habita en templos hechos por mano de hombre, pero donde Dios realmente con el Espíritu Santo nos lleva, es en el 25, 17-25. Dice, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y ahora esa es una descripción de la naturaleza de Dios, ¿no? Él no necesita, Él no vive en necesidades, Él vive lo contrario, Él vive en abundancia. Y la abundancia quiere decir más de lo que Él pudiera consumir. Entonces Él vive fluyendo. Y eso es la manifestación de la creación, es de su abundancia. Existen los universos y de su abundancia todo lo demás. Bueno, al ser hechos hijos, ¿qué creen? Vamos a ser traídos a ser abundantes. Por eso Jesús dijo, el que en mí cree, de su interior van a correr ríos de agua viva. Pues eso es un reverso completo al estado humano, que es como uno de esos agujeros negros que hay en el espacio, que todos se lo tragan, ¿no? Si eso es lo que es un ser humano, es dame, y nunca tengo suficiente. El ser divino es al revés, hay abundancia. Y para que eso ocurra en nuestros corazones, tenemos que ser traídos a fe. Fe es el estado en el que me sé poseedor de todo lo que Dios me ha prometido. Es un estado de crédito. Dios obligado conmigo. Porque así lo quiso. ¿Sí? Porque me encanta a mí Efesios capítulo 1, porque tiene esta frase que dice, por el puro afecto de su voluntad. Y me acuerdo de mi papá Félix, que cuando hablaba de este pasaje decía, ¿quieren entenderlo, hermanos? Quiere decir porque se le pegó la gana. Porque así lo quiso hacer él, nada más. Entonces, como está comentando Elizabeth, antes eso sonaba herejía. ¿Cómo te vas a poner ahí en esa posición de que Dios te debe a ti? Eso es una herejía. Para la mente humana, por supuesto. Pero para la nueva criatura, sí, pues es mi papá. Es precisamente la mente de Cristo. Todo lo mío es tuyo, Padre, y todo lo tuyo es mío.
Bueno, ahí vamos a estar un rato. Si recibimos esto el día de hoy, allí vamos a estar con el Espíritu Santo. Él va a estar derribando fortalezas y exponiendo ideologías y razonamientos que no van de acuerdo con esta verdad en nosotros. Y cada uno vamos a tener la oportunidad de permitirle a Él erradicar todo lo que nos impide vivir fe. Y eso incluye toda nuestra ignorancia. ¿A qué me refiero? Todo lo que yo todavía no sé, no he recibido revelación de lo que Dios me ha dado, pues ahí estoy en blanco, ¿no? Estoy en cero. Ignoro esa provisión de mi Padre para mí. Y esas áreas me hacen vulnerable a irme por una tangente. Pero si recibo este fundamento, en lugar de permitir que yo empiece a preguntar, ay, ¿cómo le hago? Y esto y aquello. Por eso el Espíritu Santo nos tiene aquí, es para que en lugar de irme a buscar por otro lado, yo reciba la revelación de la provisión que mi Padre tiene para esto que yo todavía no la conozco, pero pues ahí tiene que estar porque Él no proveyó por pedacitos. Me dio todo. Pues ahora se me ofrece algo que no sé, que no he adquirido antes. Ah, pues está provisto, lo doy por hecho, ¿se dan cuenta? Y me voy al albacea, ¿no? Me voy a dar gracias, porque eso es como entras a recibir, dando gracias. Cuando ya dejaste que se te desespere el corazón y empiezas a clamar desde tu desesperación, en misericordia Abba te va a hacer caso, pero la manera correcta es entrar dando gracias. Sí, hermano. A lo mejor suena tonta la pregunta, pero puede decirse que papá nos dio ya su herencia. Y en cada momento que yo necesito algo, Él me da un adelanto de eso. Pues lo único que yo, hasta donde me es permitido entender ahora, cambiaría, es que no es un adelanto, sino es una entrega. Porque la herencia es para ahora. ¿Qué pasa? Que todavía no sabemos recibirlo todo. Pero, por ejemplo, ¿cuánta paz quiere nuestro Padre que disfrutemos? Toda su paz. ¿Cuándo? Ahorita. ¿La puedo recibir toda todavía? No, todavía no la puedo recibir toda. Pero Él está trabajando conmigo en eso. Entonces, todo es nuestro ya, no es futuro. Sí, porque ese es el concepto humano, ¿no? Cuando se muera mi papá, entonces voy a ver qué me deja. Pues sucede que nuestro papá no se muere. Entonces la herencia es ahora. Sí, mi pregunta se basa en la expresión del Espíritu Santo por medio de Pablo en Gálatas 4, ¿no? Donde dice que mientras que el heredero es niño, está bajo ayos y bajo tutores, hasta que cumple la mayoría de edad, ¿no? Hasta que está en la capacidad de recibir. Hasta que está en la capacidad de recibir, exactamente. Y ahí está el punto, ¿no? El trabajo del Espíritu Santo, estas 4 operaciones son para traernos a recibir. ¿Sí? Y terminan con la instrucción en justicia. Vamos a escuchar a Manrique y luego a Marco. Pues el Espíritu Santo nos estaba guiando a lo que comentó mi hermano Félix, pero en otro plano. Dios lo que me estaba mostrando de que el ser heredero y coheredero con Cristo me ha hecho poseedor de todas las promesas, pero hoy Dios me la muestra activamente,
O sea, realmente esas promesas son vivas, esas promesas dan vida. Y la provisión ya existe, ya está. La promesa, necesito yo realmente aprender a transitar y a vivir en esas promesas para que realmente yo pueda vivirlas. Mientras me siga viendo en el otro plano, donde ya ni siquiera para mi Padre existo, pues ahí voy a batallar, ahí voy a sufrir, ahí me voy a ver frustrado, en derrota, limitado, y voy a fracasar. Y las promesas realmente ya están provistas, ya soy heredero. ¿De cuánto? De todo. ¿Qué me falta realmente? Aprender a vivir lo que mi Padre ya tiene preparado de antemano, a lo que a veces ni siquiera veo, ni siquiera oigo, ni siquiera sé, pero ya está. Ahí es donde debo de aprender a entrar a esa provisión divina que mi Padre ya tiene. Y bueno, es lo que quería compartirle, que esas promesas hoy yo las veo cercas y activas. Sí. Amén. Y con un administrador presente. ¿Sí? Ese es el trabajo del Espíritu Santo, es guiarte a toda verdad. Entonces, cuando empecemos a vivir esto con conciencia en el Espíritu, nuestro espíritu va a empezar a trabajar correctamente como hijos. En lugar de ¿qué hago? Es ¿qué tiene mi Padre preparado? ¿Qué ha provisto? Eso es y el Espíritu Santo va a estar allí activamente mostrándote esa provisión y invitándote a recibirla y a vivirla. Marco, te escuchamos. Sí, quería compartirles que para mí ha sido como fundamental lo que estoy viviendo en este sentido de entender esto que estamos recibiendo en este día y en este tiempo, la vivencia de haber recibido esta herencia en vida de parte de mi mamá, que hace mes y medio decidió heredarnos a los 4 hermanos una parte del dinero que vendió de su casa. Y entonces el hecho de haberlo recibido en una situación bastante complicada y difícil, y cómo le dio la vuelta a la situación Dios de la noche a la mañana, para mí ha sido básico y fundamental, y ha sido también una piedra de edificación, de ese perdón que Dios está trabajando en mi corazón, particularmente con mi hermano. Entonces, para mí es maravilloso todo esto que estamos viendo. Gracias. Gracias, Marco. Pues pueden ver que esto es un paso importantísimo. ¿Sí? Nuestro corazón no puede continuar, como dice Gálatas 4, en ignorancia. Tenemos que venir a la verdad. Y la verdad de nuestra adopción es que, y ahí lo dice Gálatas 4, que en nada difiere del esclavo, y luego dice, aunque es dueño de todo, es señor de todo. Bueno, permítele al Espíritu Santo mostrarte si tu corazón ya se sabe dueño de todo. Y todo donde no se sabe dueño es donde viene el trabajo de revelación, a invitarte a fe para que recibas lo que tu Padre te ha dado. Pero de entrada podemos venir a fe en que, Padre, dices que me has dado todo y yo todavía no entiendo qué es el todo, pero lo recibo y te recibo a ti como mi Padre. Y ahora tú haces el trabajo necesario en mi corazón para que mi espíritu coincida contigo. Renueva mi entendimiento para que yo no siga atorado, razonando como esclavo. ¿Sí?
dame la mente de Cristo. Él se sabe hijo, Él se sabe dueño, Él se sabe heredero, Él se sabe amado, Él se sabe completo. Y eso es lo que yo recibo. Ahora tú hazlo realidad en mi vida. ¿Se dan cuenta? Y este es el proceso divino que nos va ahora a sumergir, a establecer en la verdad de nuestra adopción. Pues mis hermanos, ha sido una sesión muy, muy maravillosa, llena de testimonios de Dios en sus vidas. Hace muchos años estaba yo en Salina Cruz, Oaxaca, con otro hermano, y estábamos orando en la madrugada por las sesiones que Dios nos tenía allí con los pastores y demás. Y en esa ocasión Dios me mostró, porque Salina Cruz está rodeado de montañas, ¿no? Está en la playa del Pacífico, y me mostró esas montañas o algo parecido, y una línea interminable de lo que parecían como vagones de tren, pero eran 1000 veces más grandes cada uno, flotando, ¿no? Y todo estaba detenido, todo estaba suspendido así. Y él me dijo, todo lo tengo provisto, pero ustedes no saben cómo recibirlo todavía. Y décadas después de esa visión que Dios me mostró, estamos aquí hablando de recibir a nuestro Padre. ¿Saben dónde estriba mucho del problema? Es en eso. Es que todavía mucho de nuestro enfoque está en recibir cosas. ¿Sí? Y no hemos terminado bien de recibir a nuestro Padre, de sabernos hijos. Porque allí estriba, de allí surge un raciocinio nuevo. Si eres mi papá, yo soy tu hijo, y tú lo sabes todo y lo puedes todo, y estás, como decía Silvia, ¿no? Él es el único omnisciente, el único omnipresente, el único omnipotente. Entonces, Padre, gracias por el pacto que has hecho conmigo. Y sabes que yo todavía no sé vivir en la plenitud de tu pacto, pero tú sí sabes vivir tu pacto, Padre. Entonces, me confío a ti. Cris, antes de irnos, ¿puedo compartir unos 2 versículos de la Escritura? Por supuesto, mi hermano. Que papá me dio aquí y que va a fin con el tema que se ha estado tratando. Y está en Josué, capítulo 14, versos 10 al 12, perdón. Y está en una versión moderna. Dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, y aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, y con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Entonces, la fe y el entusiasmo, ¿verdad?, hacen que la vida valga la pena vivirla. En el Señor es algo más glorioso, ¿no? No, y este es un testimonio maravilloso. No puedo recordar el nombre del varón
del que estás leyendo. Ajá. ¿Quién habló esas palabras? Creo que fue de los 2 espías. Sí. ¿Quién fue? Caleb. Caleb. Son las palabras de Caleb. Palabra de Caleb, sí. Que había ido con Josué a reconocer la tierra, y fueron los únicos 2 que le creyeron a Dios. Pero fíjense dónde está él 45 años después, creyéndole a Dios su promesa, porque eso es lo que enfatiza. Dios lo prometió, sí. Dios cumplió esto, ahora falta lo que me prometió a mí. Dámelo. Eso es darle crédito a Dios. No podía. Sí. Esta es la cereza sobre el pastel de este día. Sí, porque ahí está ejemplificado la manera en que debemos de considerarnos. Soy dueño de la promesa de Dios y vivo su promesa, ¿no? Así que gracias, Félix. Definitivamente fue del Espíritu Santo eso. Padre, te damos gracias por esta sesión en la que tu amor se hace más evidente y nos invitas a cada uno a entrar y a permanecer sabiéndonos poseedores de tu fidelidad. Gracias porque esta revelación que hoy recibimos nos abre el camino, la puerta y el camino que Jesús es para vivir el redargüimiento necesario que va a manifestar toda incredulidad en nuestros corazones, de forma que la entreguemos a ti y tú nos limpies de toda maldad y nos traigas a una nueva comprensión, a un entendimiento renovado que pueda entonces ser instruido en justicia. Gracias, Padre, por la manera en que asombrosamente trabajas. Te bendecimos, nos gozamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, disfruto mucho reunirme con ustedes y comer de la mesa de papá. Vamos a continuar permitiéndole a Él convencernos al 100% de su llamado y de su realidad en nosotros. Bendiciones.